Buenas tardes a todos. Continuando con el tercer módulo del curso de Derecho Laboral y Seguridad Social, organizado por la Asociación Yuxta Leye y el Instituto de Capacitación Jurídica, contamos esta tarde con la presencia de la doctora Mariela Poicón Flores, la cual abordará el tema titulado Seguridad y Salud en el Trabajo. Bien, una breve reseña de la doctora es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en seguridad industrial y salud ocupacional por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es auditora interna ISO 45000-2018, certificada por TUC Reyland Perú y asociada en la firma legal Pinatea y Toyama. Bien, sin mayor preámbulo, le doy paso, doctora, para que pueda abordar el tema de esta sesión. Muchas gracias, Catherine. Primero que nada, ya dijeron mi nombre, Mariela Poicón. Quiero agradecer en primer lugar al Instituto de Capacitación Jurídica y a Yuxta Legen por la oportunidad de compartir esta tarde con ustedes esta clase sobre seguridad y salud en el trabajo. Así que empecemos. Esta clase se divide en 5 temas. Vamos a empezar con el primero. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo? ¿Qué es y qué es lo que busca? Cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, hablaremos de un derecho de los trabajadores y como consecuencia también de una obligación del empleador que vamos a ver que se divide en distintas obligaciones determinadas por nuestra legislación. ¿Qué es lo que busca la seguridad y salud en el trabajo? Buscará prevenir enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo que estén vinculados o sean consecuencia de la actividad que realiza un trabajador. Y naturalmente también va a buscar proteger y promover la salud de los trabajadores. Ahora, ¿cómo se regula la seguridad y salud en el trabajo en nuestro país? Aquí yo coloco la regulación entre comillas porque si bien tenemos una norma general, que es la ley 29783, y naturalmente un reglamento de esa norma, que es el Decreto Supremo 005-2012-TR, estas obligaciones son transversales para todas las actividades y todos los empleadores del régimen privado, del régimen público, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, así como los trabajadores por cuenta propia. También hay regulación sectorial. ¿A qué se refiere esto? A regulación específica en función de determinadas actividades productivas que necesitarán pues algunas normas o precisiones particulares para el tipo de actividad que se desempeña. Sin embargo, la regulación no se agota en esta normativa sectorial. También podremos ver que las municipalidades se encuentran facultadas para poder regular determinados aspectos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ustedes recordarán, por ejemplo, el año pasado, a inicios de la pandemia, las municipalidades fueron las primeras en establecer ordenanzas municipales donde regulaban aspectos como las medidas sanitarias, los equipos de protección que debían utilizarse en aquellos sectores o aquellas empresas que seguían desarrollando sus actividades por ser actividades básicas o esenciales, ¿no? Que no paralizaron. Pero también, cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo y de cómo se deben cumplir estas obligaciones o qué regular estas obligaciones, tenemos que remitirnos a criterios administrativos que son emitidos por el Ministerio de Trabajo, por SUNAFIL a través de las fiscalizaciones laborales, por el MINSA, actualmente bastante vigentes como consecuencia de la pandemia, o por el Salud. A partir de estos criterios, veremos que las entidades nos darán luz sobre cómo se aplica en la práctica las obligaciones que regularán las normas generales o sectoriales o municipales sobre temas de seguridad y salud en el trabajo. Y, naturalmente, también debemos considerar aquellos criterios judiciales emitidos por pronunciamientos de la Corte Suprema o de juzgados laborales que, a la luz de el análisis de enfermedades ocupacionales o de accidentes de trabajo, también nos darán una idea de cómo se aplicarán estas normas en los casos prácticos o cómo se deberían aplicar. Y en nuestra normativa también deberemos considerar normas internacionales que nos brindarán un estándar general e internacional sobre estas obligaciones, sin perjuicio de que estas también se nutran sobre la base de la legislación general. Como mencionaba, las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo en nuestro país se encuentran reguladas por la Ley 29783 y por el reglamento que está en el Decreto Supremo 005-2012-TR.
que ha sido recientemente modificado, ¿no? Pero podemos ver que en determinadas actividades llamadas de riesgo, también existe una norma específica que regula sus obligaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos en minería el Decreto Supremo 024-2016 EM, en construcción el Decreto Supremo 010-2009 Vivienda, que regula la norma G50. Cuando hablemos de construcción deberemos remitirnos a estas normas especiales. En el sector hidrocarburos, el Decreto Supremo 043-2007 EM, y en las actividades eléctricas, la Resolución Ministerial 111-2013 del Ministerio de Energías y Minas. Esta regulación particular nos dirá que en estos sectores en específico debemos verificar que las obligaciones se encuentran determinadas por la norma sectorial, ¿no? Si bien, como decía, la norma general nutre a todas las actividades, si tenemos una actividad que está regulada especialmente, deberemos remitirnos a la norma especial. Algunas otras normas vinculadas que debemos tener en cuenta al momento de hablarles de la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Por ejemplo, cuando hablemos de los registros obligatorios del sistema de gestión, debemos hacer referencia a la resolución ministerial 050-2013-TR, que regula la información mínima de los registros, o si es el caso de una MIPE, a la resolución ministerial 085-2013-TR. Si vamos a revisar algo sobre ergonomía, procedimiento de evaluación de riesgo disergonómico, debemos hacer referencia a la resolución ministerial 375-2008-TR. O, por ejemplo, si necesitamos evaluar qué examen médico ocupacional deberá realizarse para un caso concreto de una actividad, debemos remitirnos a la resolución ministerial 312-2011 del MINSA y las normas modificatorias sobre ese tema. Lo mismo para el seguro complementario de trabajo de riesgo. Deberemos remitirnos al Decreto Supremo 00398-SA, o actualmente, a propósito de la presencia de la COVID-19 en nuestro país, también deberemos tomar en cuenta la resolución ministerial 972-2020 del MINSA, que regula los lineamientos de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en nuestro país. A ver, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se nutre de 9 principios en total. Aquí nos gustaría hablar de 5 principios en particular que creemos que son los que están más presentes y los que también son transversales a todos estos 9 principios. Veremos en primer lugar el principio de prevención. ¿Qué nos dice el principio de prevención? Por este principio, el empleador garantizará que en el centro de trabajo se han implementado las condiciones que permitan proteger la vida, la salud o el bienestar no solamente de sus trabajadores, sino también de los trabajadores de sus contratistas y de toda aquella persona que se encuentre en el centro de trabajo. Ante la duda, que es bastante usual, en qué debería o cómo debería regular algún tema en seguridad y salud en el trabajo en mi sistema de gestión, el principio de prevención es el que va a saltar a la luz de todas maneras, porque eso nos va a permitir identificar la medida más preventiva y que al mismo tiempo va a ser la más protectora de cara a los trabajadores, pero también de cara a visitas, de cara a contratistas, etcétera. Por ejemplo, las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo no se agotarán con nuestros trabajadores. Si llega un inspector de SUNAFIL y necesita ingresar a un área en la cual es necesario el uso de algún equipo de protección personal, el empleador deberá proveerle al inspector de SUNAFIL el equipo de protección personal adecuado para que al momento de ingresar y hacer la visita inspectiva en el lugar, no se exponga a los peligros ni pueda materializarse uno de los riesgos vinculados a ese centro de trabajo y a esa actividad en particular. Luego, por el principio de prevención, el empleador asume las consecuencias derivadas de las enfermedades ocupacionales o de los accidentes de trabajo. Entonces, cualquier enfermedad profesional o accidente que genere alguna consecuencia en un trabajador va a ser responsabilidad del empleador, de acuerdo con este principio, ¿no? Por eso vamos a ver que el empleador es el líder del sistema de gestión y por lo tanto es el principal responsable. Luego tenemos el principio de consulta y participación, a partir del cual conocemos que los trabajadores no solamente van a tener un rol pasivo dentro de la seguridad y salud en el trabajo,
tienen un rol mucho más activo. Los trabajadores deberán ser consultados y deberán participar, por ejemplo, a través de los distintos órganos que conforman el equipo de seguridad y salud en el trabajo, al momento de realizar la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y el cumplimiento y la evaluación de todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Naturalmente, esto viene de la mano con el principio de información y capacitación, por el cual el empleador tendrá la obligación de brindar una formación e información adecuada al trabajador. ¿Qué significa que sea adecuada? Que tiene que ser correcta, idónea para el tipo de peligro, para el tipo de actividad que este trabajador realiza. Por eso es muy importante que identifiquemos siempre las actividades y cuáles son los peligros o los riesgos vinculados a ellas. Y por lo tanto, el empleador tendrá que brindar esta información muy precisa, muy concreta y preparar al trabajador ante estas situaciones. Y finalmente, el principio de primacía de la realidad, que es bastante común en el derecho del trabajo, pero que en particular en la seguridad y salud en el trabajo implica que ante la discordancia entre la documentación y la evaluación de la realidad, en el cumplimiento de estas obligaciones se deberá preferir la evaluación de la realidad. Por ejemplo, en la entrega de equipos de protección personal. Si yo veo que a esta persona le han entregado en este día una mascarilla para protegerse de la COVID-19 en el centro de trabajo, pero al momento de hacer la verificación veo que esta persona no la está usando y cuando se lo consulto me dice que nunca se le entregaron, por más de que tenga el registro firmado, deberé preferir la constatación real de lo que está sucediendo. Entonces, como verán, estos principios son intrínsecos a las obligaciones y al momento de analizar su cumplimiento deberemos tenerlos presentes, incluso también cuando tengamos dudas sobre cómo funciona el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuáles son las principales obligaciones cuando hablamos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Primero, ¿qué es un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Entenderemos por un sistema de gestión el conjunto de elementos interrelacionados que van a tener por objetivo establecer una política, establecer objetivos de seguridad y salud en el trabajo, buscando siempre esta materia preventiva, protectora de los trabajadores y de todas las personas que estén en el centro de trabajo, que va a determinar también los mecanismos y acciones necesarias para alcanzar dichos objetivos. ¿De dónde partimos cuando hablamos de la implementación de un sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo? Partimos de un diagnóstico que nos va a permitir conocer cuál es el estado real de este empleador, ¿no? Y para eso nos piden la elaboración de una línea base. De manera referencial, podremos tomar, por ejemplo, el listado de verificación de obligaciones, que está regulado en la Resolución Ministerial 050-2013, que es una lista de preguntas y materias a partir de la cual nosotros podemos identificar en qué situación se encuentra mi empresa o mi empleador en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. A partir de eso, hablamos de 5 etapas en la seguridad y salud en el trabajo. La primera, que la vamos a ver luego más detalladamente, vinculada a la política, que es ya un compromiso del empleador, porque es el empleador el sujeto responsable de determinar cuáles son los compromisos para evitar la materialización de una enfermedad ocupacional, de que se produzca un accidente de trabajo, cuáles van a ser los recursos vinculados a eso. Luego también pasa por la organización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que nos invita a evaluar los requisitos y competencias para el puesto, en función a qué, al tipo de actividad que se va a realizar en ese puesto. Y naturalmente, nos lleva también a la implementación de registros y la documentación que forma parte de este sistema, así como identificar quiénes formarán parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo, qué áreas estarán comprometidas con el cumplimiento de estas obligaciones, cuáles van a ser las responsabilidades de estas áreas o personas. En una tercera etapa, hablaremos de la planificación y la aplicación de toda esta organización que ya hemos venido desarrollando, ¿no? ¿En qué consiste esta planificación y aplicación ya llevada a la práctica? En la identificación de peligros y evaluación de riesgos, pero también en la determinación de las medidas de control adecuadas para esos peligros y riesgos identificados. En la elaboración de un mapa de riesgos y en verificar que el empleador y el sistema de gestión
cumplan con los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como la preparación ante respuesta de situaciones de emergencia. Eso es en la aplicación práctica. Pero ¿cómo sabemos si eso efectivamente está funcionando? Tenemos que evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? A partir de la supervisión, la vigilancia, qué tan útil, qué tan eficaz está siendo toda esta planificación y aplicación que ya he venido desarrollando como parte de la organización, ¿no? También a través de la investigación de incidentes, de accidentes, de enfermedades ocupacionales. ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber en qué estamos fallando en nuestro sistema de gestión. Hemos identificado adecuadamente peligros, hemos revisado nuestros riesgos, las medidas de control están siendo eficaces. Entonces, a partir de esas investigaciones, vamos a ubicar situaciones que puedan ser mejoradas, ¿no? También el control de los registros. ¿Qué información estamos registrando en los últimos 12 meses? ¿Tenemos más, menos enfermedades ocupacionales? ¿Hemos tenido más accidentes que el año pasado? ¿Estamos entregando correctamente los EPPs? Nos va a permitir evaluar también cómo venimos aplicando en nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y naturalmente a partir de la realización de auditorías. Todo eso, como decía, nos va a llevar a concluir qué medidas puedo implementar para mejorar. Nuestra legislación establece las acciones de mejora continua con la finalidad, pues, de que este sistema, si bien no es perfecto, pueda en algún punto ser perfectible. ¿Cómo lo puedo ir incrementando? ¿Cómo puedo bajar mis indicadores? ¿Cómo puedo evitar que se produzcan accidentes? ¿Cómo puedo formar mejor a mis trabajadores? Y yo como trabajador, ¿cómo puedo estar mejor formado también? Vamos a revisar cada una de las obligaciones que en líneas generales he mencionado al momento de hablar de estas 5 etapas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como decía, la política es un documento, es una declaración en la cual el empleador establecerá el compromiso con la organización para cumplir sus obligaciones, para prevenir enfermedades, para evitar accidentes. Y naturalmente es responsabilidad del empleador. Es el empleador el único que va a emitir este documento, que deberá ser específico para mi organización. Mi organización no puede tomar una política que pertenece a otra empresa, porque en ese caso no está siendo específica. Necesito evaluar cómo funciona mi organización y a partir de eso, pues, elaborar una política específica para este caso. Tiene que ser concisa, no tiene que ser un documento extenso, puede ser en muchas ocasiones una hoja nada más, ¿no? Pero muy claro y muy concreto en función a mi compromiso. Tiene que estar fechado y tiene que estar firmado por el empleador o el representante de mayor jerarquía. Suele ser firmado por el gerente general, por ejemplo. Al mismo tiempo, tiene que ser un documento difundido. Mis trabajadores deberán conocer el contenido de mi política. Y también tiene que ser accesible, se puede publicar en un lugar del centro de trabajo a disposición no solamente de mis trabajadores, sino también de las contratistas, de los visitantes, de las autoridades que pudiesen llegar en alguna oportunidad, además de que tiene que ser actualizada periódicamente. Es un compromiso que la idea es que se vaya renovando constantemente en el tiempo. Luego, al momento de hablar de nuestro sistema de gestión, podemos hablar de hasta 4 tipos de planes. El plan anual, que será el documento de gestión que desarrolla la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, sobre la base, pues, de los resultados que realizo en la evaluación inicial, como mencionaba, o en las distintas evaluaciones periódicas que puedo realizar sobre la eficacia y la eficiencia de mi sistema de gestión, pero que se elabora con la participación de los trabajadores y sus representantes, además de organizaciones sindicales, si es que existen en el empleador, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que el principio de consulta y participación está presente en la obligación de contar con un plan de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos también el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se distingue del plan? Va a ser el conjunto de actividades de prevención en seguridad y salud que determinarán, pues, cuáles van a ser las medidas que implementará la organización a lo largo de un año, quiénes serán los responsables de implementarla, cuáles serán los recursos con los cuales se contará para hacerlo. Y este documento también deberá ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no solamente se ceñirá a aprobar el contenido de este programa, sino que también en sus reuniones mensuales va a poder hacer una verificación de si efectivamente
el programa está siendo cumplido. Y podrá levantar las advertencias si es que se observa, por ejemplo, que tal área o tal área no están cumpliendo con las obligaciones que se regularon en este programa. Luego tenemos el plan de emergencia. En este plan de emergencia se van a detallar, se van a implementar las medidas que deben tomarse ante condiciones o situaciones de gran envergadura. Por ejemplo, cómo actuamos frente a un incendio, cómo actuamos frente a una inundación, cómo actuamos frente a una protesta con violencia, ¿no? Va a incluir las responsabilidades de las personas de mi organización que atenderán estas situaciones de gran envergadura, también con qué recursos se contarán, cuáles van a ser los procedimientos para atender estas emergencias, de modo que permita que cuando se presente una de estas situaciones imprevistas de emergencia, se sepa cómo atenderlas. Y finalmente, a propósito de la llegada de la COVID-19 en nuestro país, surge la necesidad de contar con un plan COVID-19, que es el plan de vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el centro de trabajo. ¿Qué deberá contener mi plan? La regulación la establece la resolución ministerial 972 y nos pide que tengamos en cuenta los lineamientos de vigilancia. ¿Qué contienen estos lineamientos de vigilancia? Medidas, por ejemplo, colectivas, medidas ante el retorno de los trabajadores, medidas de protección personal en función de los niveles de riesgo, entre otros. Al igual que, por ejemplo, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, este documento también tendrá que ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y tendrá que ser registrado ante la Autoridad de Salud. Actualmente se envía al correo empresas@minsa.gov.pe y con eso damos por cumplida la obligación de tener un plan COVID-19. Otra de las obligaciones del empleador, si es que tiene 20 o más trabajadores, es contar con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Este documento debe contar con una regulación, una temática específica que se encuentra regulada en la Resolución Ministerial 050-2013-TR. Entre los temas principales que vemos, objetivos y alcances, liderazgo, compromiso y política de seguridad y salud, la política de la que hablábamos del empleador, las atribuciones y obligaciones de los implicados, los estándares de seguridad y salud de las operaciones del empleador, pero también de los servicios y actividades conexas. Ojo, eso es muy importante. Y también la preparación y la respuesta ante emergencias. Vamos a ver que, por ejemplo, ese es un punto transversal con el plan de emergencias del que hablábamos hace un momento. Este documento, este reglamento interno, tiene que ser entregado a cada uno de los trabajadores. Todos los trabajadores deberían tener una copia de este reglamento cada vez que el documento sea actualizado o, por ejemplo, si llega un nuevo trabajador, es parte de la obligación del empleador entregarle este reglamento que va a contener toda esta información sobre cómo se regula la seguridad y salud en el trabajo a la interna de la organización. Pero también deberá informarse a las contratistas y a las subcontratistas para que tengan presentes pues, los estándares, tengan presentes las políticas, tengan presentes cómo estoy regulando como empleador principal las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo a la interna de mi organización. Ahora, hablemos de la matriz hiper. Necesitamos entender tres conceptos fundamentales al momento de hablar de la matriz hiper. Primero, ¿qué es un peligro? Mejor dicho, ¿qué significa matriz hiper? Empezamos por ahí. La matriz hiper hace referencia a la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la adopción de medidas de control para poder mitigar o controlar estos peligros y riesgos. ¿Qué será un peligro? Es una situación o característica intrínseca de algo capaz de generar daño a las personas, a los equipos, a los procesos o al ambiente. Nosotros podemos tener hasta 5 tipos de peligros. Por ejemplo, los peligros físicos, que serán la temperatura extrema, el ruido, la vibración, la iluminación o la radiación, como verán, son agentes de exposición físicos que pueden generar un peligro o que, mejor dicho, son fuentes que pueden generar un daño. Tendremos también los peligros químicos, como polvos, neblinas, humos, gases, vapores, relacionados con sustancias químicas en particular en relación con procesos. Tendremos también los peligros biológicos relativos a virus, bacterias, animales, plantas. Luego también los peligros ergonómicos,
que están relacionados con la postura, con el movimiento, y también, por último, los peligros psicosociales, que están vinculados con la estructura de la organización y las capacidades y necesidades que son expectativa del trabajador, ¿no? Caso usual de un peligro psicosocial, el estrés laboral. Y luego, teníamos aquí el peligro como esta situación o característica intrínseca que puede generar un daño que se materializa a través de un riesgo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un riesgo? De una probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere el daño que intrínsecamente por su condición podría generar. Cuando nos refiramos a riesgos, tenemos que evaluar qué tan probable y qué tan severa puede ser la condición de la materialización de este daño. Tenemos ahí una evaluación de menos a más, con un valor índice de 1 a 5, que va desde el muy improbable que este riesgo se materialice a frecuente que se pueda materializar. Lo mismo para la situación de severidad, para el valor de severidad, perdón. Tendremos el valor índice de 1 cuando la severidad del daño sea mínima o 5 cuando sea catastrófica. Por ejemplo, si yo evaluando un peligro observo que su probabilidad es de 5 y su severidad es de 5 también, es una situación sumamente grave. ¿Para qué hemos hecho todo esto? Para llegar a la identificación de las medidas de control. Por la identificación de las medidas de control, el empleador deberá evaluar sobre la base de la jerarquía de controles de qué forma es posible eliminar o mitigar lo más que se pueda el peligro y la posibilidad del riesgo identificado, ¿no? Tenemos una escala de 5 tipos de controles. El primero, que supone la eliminación del peligro, y naturalmente es pues la idónea, porque bajo esta lógica el peligro queda descartado y por tanto el trabajador ya no se expone a que se produzca este tipo de daño. Tenemos el de sustitución, que lo que busca es la aplicación de medidas progresivas y a la brevedad en procedimientos de técnicas, de medios para ir reemplazando situaciones y mitigando considerablemente estos peligros. Tenemos los controles también de ingeniería, que lo que buscan es un tratamiento de control para aislar la fuente de peligro y riesgo, ¿no? Mitigarlo, controlarlo. Pero también tenemos los controles administrativos. ¿En qué se sustentan estos controles administrativos? En controles de la organización, ¿no? Reducción de exposición a los peligros de los trabajadores, reducción del número de trabajadores expuestos a estas circunstancias, procedimientos que lo que busquen es mitigar, restringir organizativamente eh, la exposición a estas situaciones. Y finalmente, cuando ya esta evaluación se ha realizado y se ve que no se puede aplicar o se necesita complementar para poder controlar mejor el riesgo, tenemos los controles al trabajador, que los conocemos comúnmente como los equipos de protección personal, ¿no? Aquí lo que se busca es dotar a los trabajadores de elementos que les permitan controlar su exposición a los peligros y a los riesgos identificados, ¿no? Por ejemplo, ante la presencia de la COVID-19, eh, es muy actualmente es muy poco probable que la podamos eliminar como peligro, ¿no? Este es un peligro biológico. Veíamos que el virus, dentro de la clasificación de peligros, es un peligro biológico que naturalmente no puede ser eliminado en este caso, ¿no? Podría ser sustituido, dependerá, de repente no necesito que mis trabajadores desarrollen sus labores en el centro de trabajo y estén expuestos directamente al contagio, puedo ir sustituyendo la labor presencial por el trabajo remoto, pero de repente, en el supuesto de que sea necesario que el trabajador se realice sus actividades de forma presencial y no pueda aplicar un control de sustitución, podría aplicar tal vez un control de ingeniería. Hay determinados puestos de trabajo que pueden estar protegidos a partir de la implementación de medidas técnicas como el uso de las barreras físicas que están reguladas en los lineamientos de vigilancia, que restringen de cierta forma la exposición del trabajador a ese peligro. Esto puede ir de la mano, por ejemplo, con controles administrativos.
que son comúnmente conocidos como las señalizaciones, que le permitan, por ejemplo, al trabajador mantener la distancia, las capacitaciones sobre el uso de la mascarilla, sobre el lavado de manos, sobre la distancia también. Como decía, son todos estos procedimientos vinculados a la organización. Y finalmente, otra forma de complementar una medida de control ante esta situación van a ser los equipos de protección personal que, de acuerdo al tipo de riesgo, deberán, perdón, de acuerdo al nivel de riesgo del puesto de trabajo, deberán ser entregados a estos trabajadores, ¿no? El uso de mascarillas, en algunos casos mascarillas comunitarias, o en otros casos, cuando el nivel de exposición es mucho mayor, también de trajes, de una mascarilla especial, de la careta de seguridad, entre otros. Entonces, tengamos en cuenta que estos son como los tres conceptos principales al momento de hablar de una matriz, que lo vamos a ver plasmado en este documento, que es una matriz de actividades, peligros, riesgos y medidas de control, que se elabora, importante, con participación de los trabajadores, porque son los trabajadores quienes van a tener el primer contacto o en primera mano van a conocer si efectivamente esta identificación está siendo aplicada de forma correcta y si es funcional, ¿no? Si tiene una eficacia concreta en este caso. También de sus representantes y naturalmente del empleador. Ahora, esta matriz tiene que ser actualizada periódicamente. ¿Qué implica esto? Identificamos que se ha presentado un nuevo peligro, que naturalmente genera un nuevo riesgo, y no está en mi matriz, tendrá que actualizarse, ¿no? Eso es muy importante. Por eso, por ejemplo, eh, todos los empleadores, a partir de la presencia de la COVID, tuvieron que considerar esta enfermedad como uno de los peligros asociados en líneas generales con todas las actividades, porque todos nos encontramos expuestos a ellas. Pero ¿qué pasa cuando no se genera un nuevo peligro o no identificamos un nuevo riesgo? Al menos deberemos haber revisado nuestra matriz hiper una vez al año. Esto es muy importante para ver si efectivamente está cumpliendo con su finalidad, si se ha generado alguna nueva situación, o estar en constante vigilancia y actualización de este documento. El mapa de riesgos va muy de la mano con la matriz hiper, porque en nuestro mapa de riesgos tendremos una representación gráfica de los peligros, riesgos identificados y los equipos de protección personal, por ejemplo, ¿no? Y nos dirá en el mapa del centro de trabajo dónde se localizan, dónde se identifican y cuándo es necesario el uso de equipos de protección personal, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen estamos viendo esta señalización amarilla que representa una situación de peligro y la señalización azul que establece las medidas de control para los peligros identificados. Este documento también es elaborado con participación de los trabajadores, sus representantes y el empleador y debe exhibirse en un lugar visible. Un trabajador, una autoridad, una contratista tiene que ver este mapa de riesgos pegado en algún lugar del centro de trabajo. Cuando hablábamos de los principios, veíamos que es que teníamos un principio de formación e información adecuado, ¿verdad? ¿Esto cómo se materializa en las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo? A partir de la obligación que tiene el empleador de brindar 4 capacitaciones al año como mínimo. A partir de una modificación en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, solo se requerirán que las capacitaciones sean presenciales cuando se contrata al trabajador, indistintamente de la modalidad o de la duración del contrato, o cuando se produzca un cambio en su función, en el puesto de trabajo o en la tipología de la tarea o la actividad de realizar. Solo en esos dos casos tendremos que capacitar de forma presencial al trabajador. Las demás capacitaciones pueden ser desarrolladas a través de medios de transmisión de conocimiento. Por ejemplo, una capacitación virtual, ¿no? Una videollamada, una capacitación a través de un video en una plataforma. Son distintos los mecanismos que actualmente y la misma coyuntura nos obliga a utilizar al momento de capacitar a los trabajadores, ¿no? ¿En qué deberían centrarse estas capacitaciones, este deber de formación e información? Tiene que ser principalmente preventivo. Tiene que transmitirle al trabajador el conocimiento para prevenir la exposición a estos daños de los que conversábamos hace un momento.
Y naturalmente tendrán que ser adecuadas para el puesto de trabajo, si se produjo un cambio de funciones a estas nuevas funciones, si en el puesto de trabajo se va a implementar una nueva tecnología adecuado para el uso de estas tecnologías, si hemos identificado un nuevo peligro y un nuevo riesgo adecuado para la evolución y prevención de estos nuevos riesgos, y suponer también una actualización periódica de los conocimientos de los trabajadores. Esto no obsta de que alguna de las capacitaciones pueda ser reactiva, por ejemplo, cómo atender una emergencia, ¿no? Una capacitación de primeros auxilios, esos son tipos de capacitaciones reactivas. Pero lo ideal es que se busque siempre que el trabajador esté preparado en este principio de prevención para evitar una situación de peligro que desencadene una materialización del riesgo, como veíamos. Ahora, hay que tener en cuenta que este deber no se agota solamente en que el empleador otorgue la capacitación, realice la charla. Tenemos que verificar también si esta información está siendo adecuadamente recibida por el trabajador. Entonces, eh, es recomendable que se evalúe al término de la capacitación para saber el nivel de entendimiento del trabajador y con eso pues tener certeza de que la formación ha sido adecuada y que ante una situación de las ya descritas, el trabajador sabrá cómo actuar. Dentro de las obligaciones también documentales, tenemos la obligación de tener 8 tipos de registros en seguridad y salud en el trabajo. El de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, el registro de exámenes médicos ocupacionales, el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, eh, factores sociales, entre otros, las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo, el registro de estadísticas de seguridad y salud en el trabajo, el registro de la entrega de los equipos de seguridad o emergencia, ¿no? Entrego un EPP, tengo mi registro de que lo he entregado, el registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencias y el registro de auditorías. La resolución ministerial 050-2013 regula la información mínima que deberán contener estos registros, ¿no? Si bien esta norma es referencial de cara a la evaluación de una autoridad, por ejemplo, SUNAFIL, no necesariamente va a evaluar que este registro esté tal cual, pero sí que tenga esa información como mínimo. Y eso es muy importante. Muchas veces lo que observa SUNAFIL en estos casos es que no estaba toda la información mínima establecida por la norma. Entonces es muy importante tener en cuenta que esta norma va a regular el contenido que el empleador deberá cumplir al momento de implementar sus registros. Como veíamos, las obligaciones no solamente se agotaban en su aplicación, también hay un deber de vigilar, de supervisar, de ver qué tan eficaz estaba siendo la implementación de estas obligaciones como parte de mi sistema de gestión, ¿no? Entonces, a partir de esto surge el deber de vigilancia de la salud, que supone un proceso de recolección de información y análisis sistemático para evaluar las necesidades para proteger la salud y a los trabajadores. En ese sentido, tiene por finalidad detectar problemas de salud relacionados con el trabajo, ¿no? ¿En qué situaciones el trabajo puede generar una enfermedad profesional o está generando una enfermedad profesional? ¿Para qué? Para en función de eso controlar los factores de riesgos y prevenir pues estos daños a la salud de los trabajadores. En relación con ello, una de las medidas de vigilancia será los exámenes médicos ocupacionales. Nuestra regulación establece la obligación de contar con hasta 3 tipos de exámenes médicos ocupacionales. Los preocupacionales, que se dan antes del ingreso del trabajador al inicio de la relación laboral, los periódicos, que para actividades regulares son 2 años, pero en algunos casos exige que sean anuales. Por ejemplo, en la norma de minería te establece que las evaluaciones periódicas sean una vez al año, y las evaluaciones de salida, que son facultativas, o sea, los empleadores podrán decidir en qué situaciones realizarlas o podrán realizarlas ante solicitud del trabajador, pero en aquellas actividades calificadas de alto riesgo, esto será obligatorio. El costo del examen médico ocupacional es asumido en su integridad por el empleador. Los trabajadores no asumen el costo de estas evaluaciones. Y el médico ocupacional, que es el encargado de realizar estas evaluaciones, comunicará a los trabajadores cuál es el resultado de los análisis a los que han sido sometidos.
Por confidencialidad, el empleador solo tendrá acceso a las conclusiones para tomar las medidas preventivas. En ese sentido, lo que recibe el empleador es un informe donde se le comunica si el trabajador es apto para trabajar, es apto con restricciones y deberán considerarse algunas medidas para el cuidado de su salud, o no es apto para trabajar. ¿Qué exámenes médicos se realizan en función del tipo de actividad? ¿Cómo se realizan las evaluaciones? ¿Cuáles son los deberes del médico ocupacional? En este caso, lo podremos encontrar en la Resolución Ministerial 312-2011 del MINSA. Este documento técnico regula los exámenes médicos ocupacionales. Luego, otra medida de vigilancia también, la realización de monitoreos y auditorías. ¿Son lo mismo? No son lo mismo. Los monitoreos nos permitirán verificar si los peligros identificados y los riesgos se mantienen o si se encuentran correctamente controlados, o podemos adoptar medidas adicionales que sean más eficaces. Estos monitoreos pueden ser realizados por el empleador a través de alguna de sus áreas, o pueden ser realizados también por terceros que se contraten y sean especialistas en los monitoreos para efectos de evaluar si esto es correcto. En las auditorías, estas son evaluaciones más amplias porque nos permiten comprobar si el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales, ¿no? En este caso, no es el empleador el que los realiza, es realizada por auditores independientes que están registrados en el Ministerio de Trabajo y con una regulación específica de este proceso. Pero hay que tener presente que para realizarlo también se requiere la participación de los trabajadores y los representantes, y que los resultados deberán ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a la organización sindical si es que el empleador cuenta con una. Finalmente, conversamos sobre el seguro complementario de riesgo. Este seguro complementario de riesgo es obligatorio para las actividades calificadas como de riesgo, valga la redundancia, que se encuentran listadas en el anexo 5 del Decreto Supremo 00997 SA. ¿Qué tipo de cobertura brinda? Brinda cobertura por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, pero hay que tener presente que en este caso la norma del seguro complementario de trabajo de riesgos tiene una definición particular del accidente de trabajo. En esta ocasión no vamos a entrar a qué es un accidente de trabajo, porque esto es materia de una clase del día lunes, pero hay que tener presente que para efectos de la aplicación del seguro complementario de trabajo de riesgos hay una regulación específica en esta norma que nos dirá cuándo calificar un accidente para la cobertura de este seguro. Nos brinda dos tipos de coberturas. Una cobertura de salud que estará materializada a través de medidas preventivas y de conocimiento y capacitaciones para el empleador, para los trabajadores, pero también de atenciones médicas para el trabajador que haya sufrido la enfermedad o el accidente, atención médica farmacológica, rehabilitaciones para los trabajadores o otorgamiento de prótesis o elementos que sean necesarios si se ha generado algún daño como consecuencia del accidente, pero también de prestaciones económicas, por ejemplo, la pensión de invalidez, la pensión de sobrevivencia o los gastos por sepelio. Estas prestaciones económicas son distintas de las prestaciones económicas que otorga salud ante una situación de incapacidad. Finalmente, hablemos sobre el equipo del sistema de gestión. Ya vimos las obligaciones, cómo o quiénes serán los responsables de aplicar estas obligaciones. El empleador como líder del sistema de gestión. La norma nos dice que el empleador es el actor principal y el principal responsable. Ya veíamos en el principio de responsabilidad que él asumía las consecuencias. Y como principal responsable es el encargado de exigir y hacer que todas estas obligaciones revisadas se cumplan en la realidad. Si bien la norma habilita que tercerice determinados tipos de procesos o obligaciones en la implementación de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo cierto es que esta tercerización no implica que el empleador cede su responsabilidad. Él seguirá siendo el líder porque tendrá la obligación de verificar que este tercero que presta este servicio desarrolle
la prestación de forma adecuada a las obligaciones que establece la ley. Por eso tiene que tener un rol de líder vigilante en ese caso. Podemos ver hasta 3 tipos de responsabilidades que establece la normativa en relación al rol del empleador como líder, ¿no? En materia administrativa, si un empleador no cumple con las obligaciones formales o sustanciales de seguridad y salud en el trabajo, estará expuesto a la aplicación de una multa de SUNAFIL. SUNAFIL como autoridad, la Inspección de Trabajo, llegará, fiscalizará, observará que no se han cumplido las obligaciones y va a sancionar a este empleador con multas en función de si la infracción fue leve, grave o muy grave, por hasta un total de 200 UITs, que es el máximo, el tope de multa que puede establecer SUNAFIL. Eso por el lado administrativo. En responsabilidad civil, el empleador estará expuesto a asumir responsabilidad por daños y perjuicios como consecuencia de una enfermedad ocupacional o un accidente de trabajo derivado del incumplimiento. En este caso, el Poder Judicial determinará si existe o no existe esta responsabilidad y si corresponde el otorgamiento de una indemnización por daños y perjuicios a la persona afectada. Finalmente, en materia penal tenemos un tipo penal, el artículo 168A, del Código Penal, que establece que las infracciones a la seguridad y salud en el trabajo que pongan en peligro inminente la vida, la salud o integridad física de sus trabajadores de forma grave o causen lesión o muerte del trabajador pueden estar sancionadas con pena privativa de la libertad de 4 a 8 años en caso de muerte o de 3 a 6 años en caso de lesión grave. Esto también va a ser determinado por el Poder Judicial. Pero el empleador no es el único. Es el líder, pero no es el único dentro de nuestro equipo en seguridad y salud en el trabajo. También tenemos al servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes conformarán este servicio? Eso y las responsabilidades de este servicio se encontrarán determinadas en la resolución ministerial 972-2020 del MINSA, que establece en función del centro de trabajo quiénes serán estos responsables del servicio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un centro de trabajo de tipo 1, que tenga entre 5 o 20 trabajadores que no realizan actividades calificadas como de riesgo, el responsable es el empleador, pero opcionalmente puede contratar un profesional de la salud. Y en este caso se exige que este profesional de la salud esté debidamente capacitado en seguridad y salud en el trabajo en un instituto superior. Esa es la característica de este profesional que puede ser contratado. Si nos vamos al otro extremo, un centro de trabajo de tipo 6 que tenga más de 500 trabajadores, también tendrá como responsable al empleador, pero su servicio de seguridad y salud en el trabajo se conformará también por un enfermero y por un médico. En este caso, la norma nos establece un tiempo mínimo de permanencia de estas personas, 36 horas a la semana en ambos casos. Nosotros tenemos que verificar que este enfermero y este médico estén cuanto menos 36 horas en el centro de trabajo a disposición. Y en el caso del médico, este tiene que ser un especializado en medicina ocupacional o medicina del trabajo, o contar con una maestría en estos temas. Y el enfermero deberá estar capacitado a través de un diplomado universitario también en seguridad y salud en el trabajo. Vemos también que parte de nuestro equipo será nuestro supervisor o nuestro comité de seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente, trabajadores participando. Si tengo menos de 20 trabajadores, el empleador solamente elegirá, los trabajadores del empleador elegirán un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Si tengo más de 20 trabajadores, se deberá elegir un comité de seguridad y salud en el trabajo. En el caso del comité, si existe acuerdo, la cantidad de miembros será no menor de 4 ni mayor de 12 miembros. Y si no existe acuerdo, no podrá ser menor de 6 miembros. Y en empresas con más de 100 trabajadores, y se agregarán al menos 2 miembros por cada 100 trabajadores adicionales, teniendo como tope máximo de miembros también los 12 trabajadores. Esto es la regulación general. Por ejemplo, en energía también se establece la obligación de contar con un subcomité cuando el empleador tenga más de un centro de trabajo. Ahora, de forma facultativa, algunos empleadores que no necesariamente tienen obligación de tener un subcomité, lo eligen porque a veces les permite gestionar de mejor forma o de forma más adecuada
sus obligaciones cuando tiene más de un centro de trabajo, ¿no? Y de hecho, la modificación del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo establece la posibilidad de que estos comités sean una suerte de órgano consultivo de cara al comité principal. Pero la obligación, de manera general, es contar con un comité o un supervisor. ¿Cómo se elige este supervisor o este comité de seguridad y salud en el trabajo? Como decíamos, este será uno de los canales de participación de los trabajadores. Y quienes quieran pertenecer al comité deberán cumplir con 3 requisitos. Ser trabajador de la empresa, o sea, naturalmente tiene que ser una persona con vínculo laboral vigente, tiene que tener al menos 18 años y de preferencia, no es obligatorio, es opcional, tener capacitaciones en temas de seguridad y salud en el trabajo porque eso le va a permitir desarrollar mejor las funciones. También esta modificación del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ha establecido modificaciones en cuanto a la elección del comité. Cuando tengamos un sindicato mayoritario, o sea, más del 50% de trabajadores más uno, será este sindicato el responsable de realizar las elecciones. Pero si no hay sindicato mayoritario, la responsabilidad de realizar las elecciones recaerá en el sindicato que afilia el mayor número de trabajadores, y si no existe ese sindicato, ya podrá hacerlo el empleador. Pero también hay situaciones en las cuales, aún habiendo sindicato, el empleador deberá realizar el proceso electoral para el comité. ¿Cuándo se produce esto? Cuando el sindicato no cumpla con convocar a las elecciones en los 30 días calendarios desde que el empleador se lo solicitó. O si habiéndolos llamado, incumple con el cronograma sin retomar las acciones para la elección en los 5 días hábiles. De presentarse uno de estos dos supuestos, que el sindicato no convoque o que suspenda la realización de las elecciones de acuerdo al cronograma y no las reactive en los 5 días hábiles, será el empleador el responsable de realizar estas elecciones dentro de los 10 días hábiles siguientes a la suspensión del procedimiento electoral. Ahora, esta elección es democrática a través de una votación secreta y directa. El trabajador no está obligado a exponer por quién va a votar y puede ser presencial o no presencial. De hecho, ahora nuevamente la situación de la presencia de la COVID-19 nos obliga a establecer otros canales de elección. Pueden ser, por ejemplo, un canal virtual para la elección de los miembros del comité. En estos casos no participará el personal de dirección ni el personal de confianza. ¿Por qué? Porque, como decíamos, el comité es paritario y está conformado en igual número de miembros entre representantes del empleador, representantes de los trabajadores. El empleador designará entre el personal de dirección o de confianza quienes lo representarán y los trabajadores a través del proceso electoral que estamos comentando. La elección se registra en un acta que va a formar parte del libro de actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en esta se eligen tanto a los miembros titulares como también a los suplentes, ¿no? Ante una situación de vacancia del cargo de representante, alguno de los suplentes entrará al comité para seguir desarrollando las funciones de este. Tenemos hasta 3 tipos de miembros dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. El presidente, que será el responsable de convocar a las reuniones, de dirigir estas reuniones. El secretario, que va a encargarse de toda la parte administrativa de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud. Por ejemplo, llevar el registro de las actas de reuniones. Y los miembros, que con sus ideas, van a brindar pues, los temas que se van a ser discutidos como parte de las reuniones ordinarias o extraordinarias, y también van a ser responsables de la vigilancia del cumplimiento de estas obligaciones, ¿no? La modificación de la resolución ministerial, perdón, del decreto supremo 005-2012-TR nos indica que la elección del presidente y el secretario se realiza entre los miembros, pero que cuando los miembros no estén de acuerdo sobre quién va a asumir la posición de presidente y quién va a asumir la de secretario por 2 sesiones consecutivas, se realizará un sorteo para elegir al presidente y la otra parte asumirá el rol de secretario. ¿Qué implica esto? No llegan a un acuerdo en las 2 sesiones, se sortea, y si el presidente es elegido entre los representantes del empleador, el rol de secretario será asumido por uno de los representantes de los trabajadores. Ahora bien, el mandato de este comité, por cuánto tiempo estará vigente este comité, cuánto tiempo estos miembros desarrollarán estas funciones como miembros, vale la redundancia, es entre 1 año y 2 años como máximo.
Pero, nuevamente, a propósito de la pandemia, el decreto legislativo 1499 indicó que el periodo de mandato se ampliaba hasta el término de la emergencia sanitaria, que es hasta septiembre de este año, actualmente, en caso no se puedan realizar las elecciones. De hecho, las modificaciones sobre la posibilidad de realizar las elecciones de forma no presencial es reciente, es de finales de enero de este año, pero antes, naturalmente, ante un proceso electoral presencial, pues, y con medidas que restringían y aislaban a los ciudadanos para evitar el contagio de la enfermedad y la propagación de la enfermedad, eh, era complicado convocar elecciones y realizar el procedimiento conforme lo establecía la ley. Ahora, hay que tener presente que la modificación del reglamento también indica que el Ministerio de Trabajo va a emitir una resolución ministerial en la cual establezca el procedimiento de elección del comité. Así que próximamente vamos a ver cuál es esta norma emitida y de qué forma se regula este procedimiento con las características que aquí les he comentado. Ahora, ¿cuáles son las principales funciones de este supervisor o este comité? Las funciones son amplias, las encontramos en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Me gustaría centrarme en 4 en específico, que creo que son las más resaltantes o las más significativas. Eh, Tienen la obligación de aprobar y vigilar el cumplimiento de los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya veíamos que tienen que aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen que aprobar el Plan COVID-19, tienen que aprobar el programa anual, entre otros documentos, pero también participan en la elaboración de otros planes y programas. Tienen un rol bastante activo. Tienen la obligación también de reunirse mensualmente, de forma ordinaria. Todos los meses el comité deberá realizar sus reuniones para analizar los objetivos y la forma en la que se vienen cumpliendo estos, pero también de forma extraordinaria podrán reunirse cuando se presenten accidentes graves o cuando sea necesaria una reunión. Por ejemplo, se publicó la obligación de contar con un plan COVID. Se modificó hasta 3 veces la norma que regulaba los lineamientos. En cada una de esas oportunidades, indistintamente de si ya se habían reunido como parte de sus reuniones ordinarias mensuales, el comité tenía la obligación de reunirse para aprobar el documento. Ese es un ejemplo de reunión extraordinaria. Se produce un accidente grave, el comité necesita investigar, se tendrá que reunir de forma extraordinaria. Pero también vigila el cumplimiento de las obligaciones de la legislación de seguridad y salud en el trabajo y también de procedimientos internos vinculados que puede establecer el empleador. Como decía, tiene la obligación de investigar las causas de los incidentes, de los accidentes y enfermedades ocupacionales en el lugar de trabajo, pero también realiza inspecciones periódicas en el lugar de trabajo, revisa maquinarias, revisa espacios de trabajo, revisa procedimientos, está en constante verificación de qué tan eficaz, qué tan útil, qué tanto nos sirve en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y también tiene la obligación de reportar a la máxima autoridad del empleador cuando se produzca un accidente mortal o un incidente peligroso, de manera inmediata lo tiene que informar. Cuando realiza una investigación de un accidente mortal y la aplicación de las medidas correctivas, para lo cual tiene 10 días para realizar esta investigación. También las actividades con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales de manera trimestral y sobre el control del cumplimiento de los acuerdos. Ya vimos que el empleador es el líder, que tenemos un servicio de seguridad y salud en el trabajo conformado también por el empleador, pero aparte por un profesional de la salud, un médico ocupacional, una enfermera. También tenemos la representación de los trabajadores a través del comité, pero ¿acaso se agota en eso el rol de los trabajadores dentro del sistema de gestión? No. Los trabajadores también participan. Ya veíamos este principio tan importante de consulta y participación. Participan a través de un rol activo. El trabajador no solamente va a recibir la documentación ni estar ahí en un rol pasivo frente al cumplimiento de estas obligaciones, sino que también tiene que manifestar un compromiso por conocer estas obligaciones en el sistema. ¿Cómo puede participar? A través de los canales de comunicación que pueden ser su jefe inmediato, el mismo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya sea como representante o elevando alguna situación que considere necesita alguna revisión. eh, Advirtiendo, porque tiene una relación directa con la actividad. Entonces, ¿quién mejor que el trabajador para conocer si es que el peligro, el riesgo identificado están siendo debidamente controlados? Es quien nos va a dar información de primera mano sobre cómo está funcionando nuestro sistema de gestión. Entonces,
ahí creo que es muy importante resaltar que el trabajador no solamente, como decía, va a recibir y va a tener este rol pasivo dentro del cumplimiento de las obligaciones, sino que tiene un rol mucho más activo, comprometido, eh, comprometido con la información, pero también comprometido con sus obligaciones como trabajador, cumplir el RIST, cumplir los procedimientos internos, utilizar las medidas de control que sean aplicadas, respetarlas, ¿no? Importante, por ejemplo, el uso de la mascarilla. A veces puede ser muy incómodo para trabajadores de determinados sectores estar utilizándola todo el tiempo, pero al final es una medida de control que lo que busca es prevenir que se expongan a un daño como es el contagio de la enfermedad de la COVID-19. Entonces es muy importante que haya una concientización respecto a ese compromiso para asumir este rol más activo y más eficaz al momento de actuar en función de estas obligaciones, ¿no? Y finalmente, ¿qué pasa con las contratistas, las subcontratistas y las visitas? Ya veíamos nosotros que por el principio de prevención, el empleador tenía la obligación de garantizar las condiciones en el centro de trabajo que permitan, pues, proteger la salud, la vida, el bienestar de sus trabajadores, pero también de sus contratistas. Con lo cual, el empleador y las contratistas deberán tener un proceso de comunicación constante, de coordinación constante al momento de reportar el cumplimiento de sus obligaciones. Ya mencionábamos, por ejemplo, que el empleador principal tiene la obligación de entregar una copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo a su contratista para que ésta se encargue de difundirlo entre sus trabajadores. Pero también tendrá la obligación de vigilar que su contratista o subcontratista está cumpliendo las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tiene un hiper, tiene un comité elegido si es que le resulta obligatorio en estos casos, entrega los equipos de protección personal adecuados. Naturalmente no va a incidir en la determinación porque son, entendemos, empleadores distintos, pero lo cierto es que hay un deber de vigilar pues que estas obligaciones se estén cumpliendo, ¿no? Y ante un eventual incumplimiento, hay una responsabilidad directa por parte del empleador de la empresa principal respecto de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Ya lo vemos con una fiscalización de trabajo, por ejemplo, donde SUNAFIL no solamente sanciona a la empresa contratista ante un incumplimiento, sino también se identifica que el empleador de la empresa principal no ha cumplido con su deber de vigilancia, impone también una sanción administrativa para estos casos. Entonces, en este sentido hay que tener muy clara la situación de coordinación, de vigilancia, establecer los controles adecuados sin interferir en la autonomía naturalmente de una contratista o una subcontratista, ¿verdad? Pero aplicando medidas que permitan vigilar, pues, que un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está siendo aplicado de manera idónea y conforme establece la normativa vigente. Eso es todo, muchas gracias. Quedo atenta a las preguntas. Bien, doctora, muchas gracias por su brillante exposición. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. Tenemos una, a ver, en el chat. A ver, un momento. Bien, Orquídea Tapia Salinas nos pregunta, ¿por qué las empresas no quieren activar el seguro complementario de trabajo de riesgo cuando sucede un accidente? Bueno, me parece que es una pregunta bastante casuística, pero muchas veces al momento de evaluar si un accidente es originado por las labores, esto supone establecer una relación de causalidad entre algún incumplimiento de alguna obligación y la consecuencia que ha sido el accidente. ¿Qué implica la relación de responsabilidad o el principio de causalidad aplicado en estos casos? Que naturalmente el empleador asume la responsabilidad por el daño generado. Y esto deriva en, ya mencionaba yo al momento de hablar de responsabilidad, una multa administrativa o la demanda por indemnización por daños y perjuicios en el Poder Judicial o incluso en determinados supuestos responsabilidad penal de los representantes máximos del empleador. Entonces, estableciendo este nexo de causalidad que supone la activación del seguro complementario de trabajo de riesgo, el empleador reconoce y se expone a la asunción de estas responsabilidades, de estas sanciones que naturalmente son perjudiciales para él. Muchas gracias, doctora.
A ver, tenemos otra pregunta de Jesús Llerena Flores, la cual es la siguiente. ¿Cuál es el límite de la solidaridad de la empresa principal ante un accidente laboral? A ver, la responsabilidad solidaria la establece la norma de tercerización, pero para efectos de las obligaciones laborales, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad de seguridad y salud en el trabajo del empleador de la empresa principal, hablamos de una responsabilidad directa respecto de la vigilancia de las obligaciones de la empresa contratista. No, no es una responsabilidad solidaria, es una responsabilidad directa en materia administrativa. ¿Qué podría suceder? eh, que en virtud del principio de prevención, que como veíamos garantiza eh, el bienestar, la salud, la vida de los trabajadores, no solamente propios, sino también de terceros, un trabajador de una empresa contratista demande judicialmente una indemnización, no solo respecto de su empleadora, sino también respecto de la empresa principal porque no ha cumplido ese deber de prevención que veíamos. Entonces, si bien nuestra legislación de seguridad y salud en el trabajo establecía esta responsabilidad más administrativa, concretamente de responsabilidad directa por una obligación de vigilancia, un trabajador podría llevarla por la vía judicial para el reconocimiento de esta responsabilidad civil derivada de enfermedades o accidentes de trabajo. Muchas gracias, doctora. Parece que ya no tenemos más preguntas. Siendo así, daríamos por finalizada la sesión del día de hoy, recordando a todos los participantes que pueden registrar su asistencia en el link enviado en el chat. El Instituto de Capacitación Jurídica y Asociación Yuxta Leyen agradece su participación. Asimismo, doctora Mariela, esperamos contar con usted para próximos eventos. Si no fuera mucha molestia, también nos pasaría por interno los PPTs, ya que posteriormente hay una evaluación para todos los asistentes, ¿no?, del curso. Si me podría confirmar ello, no hay problema. De acuerdo. Ok, doctora, muchísimas gracias. Le agradezco por su clara ponencia. Estamos muy satisfechos el día de hoy y a los participantes se les informa que como medida extraordinaria y petición de la próxima ponente, la siguiente y última sesión del curso no se llevará a cabo el día miércoles 24 de marzo, sino el día lunes 22 de marzo desde las 6:30 hasta las 8:30 de la noche. Bien, eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos los participantes. Que tengan una buena noche. Gracias, buenas noches. Cuídense mucho.